Saludos y bendiciones, soy el profeta Edgar Iraeta y quiero hablar contigo acerca de cómo escuchar la voz de Dios en tiempos de crisis. En la palabra de Dios nosotros podemos ver muchos ejemplos de hombres y mujeres que pudieron escuchar la voz de Dios en tiempos de crisis y a través de ellos nosotros podemos aprender cómo nosotros escuchar la voz de Dios y cómo responder adecuadamente a esos tiempos de crisis en los que estamos viviendo en este día. Pero primero que eso quiero darte algo muy importante, es un fundamento necesario, es un fundamento crítico para la vida de todo creyente. Nosotros no solamente somos personas que tenemos fe en Dios, sino que hemos sido adoptados por Dios para ser hijos y hijas de Él y por lo tanto nosotros tenemos el derecho de no solamente ser llamados hijos, pero también de poder oír la voz de Él y caminar en intimidad con Él. Mira lo que Jesús dijo en Juan 10:14, dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo, cuando Él vino, Él no solamente vino a redimirnos de nuestros pecados, pero Él vino a adoptarnos a nosotros a través de su sacrificio del espíritu de adopción para ser hijos y herederos con Jesucristo. Mira lo que dice en el versículo más adelante, en el 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesucristo no solamente vino a morir por nuestros pecados, no solamente vino para poder perdonarnos, para poder sanar nuestro cuerpo físico, pero también vino para darnos una relación íntima con Él. Y es a través de oír la voz de Jesucristo, oír la voz del Espíritu Santo para nosotros poder caminar con Él. Ahora mira lo que dice en Romanos 8:14-17, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres un hijo, una hija verdadera de Dios, tú debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso significa poder oír lo que Él está diciendo. Eso significa poder discernir la voz de Dios, discernir a dónde Dios está trabajando, qué está haciendo, cómo está operando, para nosotros poder vivir una vida diaria de intimidad con Él. Y mira lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y escucha esto: no hemos recibido un espíritu de temor. Aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que pueden escuchar la voz de Dios, no viven en temor, viven confiados en Dios. Y mira lo que dice en el versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y esto es muy importante, porque lo que tú vas a ver es de que cuando tú empieces a ejercer tu habilidad, tu fe para poder oír y escuchar la voz de Dios, tú vas a recibir un testimonio de parte del Espíritu Santo que lo que estás escuchando es parte de Dios, es parte de la voz de Dios que te está impartiendo a ti. Y esto es muy importante porque muchas veces la gente me pregunta a mí: pero ¿cómo sé yo que es Dios que me está hablando? ¿Cómo sé yo que es Dios verdaderamente el que me está guiando a tomar estas decisiones? Bueno, la señal número uno es que el Espíritu Santo te da testimonio. Él es testigo de todo lo que es verdadero, de todo lo que es puro, de todo lo que es santo, de todo lo que es paz. Él es el testigo que Dios te ha dado para dar testimonio a tu espíritu de que es Dios que te está hablando. Y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es muy importante. Él te da testimonio que verdaderamente estás adoptado por el Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ahora, quiero que veas esto muy importante. Nosotros como humanos tenemos la tendencia a lamentarnos antes que cualquier cosa. Nosotros por naturaleza muchas veces cedemos a ciertas cosas en nuestras vidas que nos limitan a vivir confiados en Dios. Quiero que veas algo muy interesante. En los Salmos nos revelan algunos de los pensamientos más profundos y las formas más comunes de cómo nosotros como humanos procesamos las cosas de la vida. Por ejemplo,
ejemplo, hay personas que pasan por situaciones y tienen un punto de vista optimístico, un punto de vista positivo. Hay personas que pasan por problemas y a lo mejor son personas que caen en depresión fácilmente o decaen en su ánimo. Pero mira esto, porque esto es algo muy importante. En los salmos se clasifican de diferentes categorías, por ejemplo, salmos de alabanza, salmos de adoración, sabiduría, himnos, realeza, agradecimiento y salmos de confianza y lamento. Y esto es lo interesante acerca de los salmos, que los salmos nos revelan a nosotros cómo un hombre, cómo unas personas procesaron las cosas diarias de la vida. Así que podemos ver a través de los salmos cuando leemos aquellos que estuvieron agradecidos con Dios, aquellos que dieron alabanza a Dios, aquellos que dieron gloria a Dios, aquellos que confiaron en Dios y aquellos que se lamentaron. Y esto es muy importante. De los salmos de confianza, solamente hay 6 en total en todos los salmos. Esto es muy importante y muy clave para tú entenderlo. De los salmos de lamentos, hay en total 59 salmos. Nosotros como humanos tenemos la tendencia a lamentarnos antes de confiar en Dios. Nuestra naturaleza caída nos hace ir a ese lugar pesimístico, negativo, es el fin del mundo, es una crisis que no vamos a poder sobrepasar, no vamos a poder vencer. Y esto nos revela a nosotros verdaderamente que en el mundo nosotros tenemos que hacer un cambio como creyentes, como hijos de Dios. Pero quiero que veas esto. El lamento se convierte en un problema cuando se convierte en parte de tu estilo de vida, cuando se convierte en una perspectiva de tu vida. Si tú eres una persona que realmente cuando hay crisis, hay problema, hay una situación o hay un obstáculo, inmediatamente tú ves lo negativo, es una persona que a lo mejor ha hecho el lamento parte de su estilo de vida, ha hecho el tono de su voz, el tono de su vida, el ritmo de su vida se ha convertido en un ritmo donde va contra la fe de Dios. Y esto es muy importante porque para poder escuchar la voz de Dios tenemos que cambiar la forma que nosotros vemos el lamento. Ahora, el lamento no es malo y esto es muy importante reconocerlo porque hay un lamento del mundo, un lamento que el humano en su estado caído que puede provocar depresión, puede provocar desenfoque en su vida, puede provocar retroceso, puede causar demoras en su vida. Pero hay un lamento santo que puede llevarnos a nosotros a verdaderamente reenfocar nuestra vida. Y esto es lo que te quiero hablar en este momento. Durante esta temporada de crisis global debes de guardar 3 cosas en tu vida. Número 1, los pensamientos que están en tu mente. Número 2, las palabras que estás hablando en tu vida. Y número 3, las acciones que vas a tomar. Ahora, ¿qué significa la palabra lamento? Es experimentar aflicción, pena o disgusto por algo. Es una expresión a través de palabras o sonidos. Es como cuando uno pasa algo en su vida, el carro necesita ser reparado. Y uno dice, wow, o sea, otra vez tengo que hacer esto. O perdí mi trabajo, ¿por qué a mí me está pasando esto? O estamos pasando por esta crisis global, Señor, pero ¿por qué nosotros justamente cuando mi negocio estaba creciendo, ahora las economías globales están paralizadas y uno empieza a lamentar, uno empieza a quejarse, uno empieza a expresar la aflicción que uno está pasando, pero lo que sucede es que ese es un lamento del mundo, ese es un lamento del estado pecaminoso de uno. Ahora, ¿qué produce el lamento en tu vida? Número 1, produce desenfoque en tu vida, te quita la mirada de lo que Dios te ha prometido y lo pone verdaderamente en el mundo. Número 2, roba tu paz. El lamento del mundo empieza a robarte la paz. Te lo estoy diciendo de esta forma para que puedas discernir qué es verdaderamente el lamento santo y el lamento del mundo, porque voy a explicar qué es el lamento santo en un momento. Número 3, crea temor en tu vida. El lamento, cuando tú empiezas a ver, wow, pero ¿por qué es que tanta gente está muriendo? ¿Por qué es que tantas naciones están cerrando? ¿Por qué es que estamos en toque de queda y no podemos salir a las calles y la gente está deprimida en sus casas? Y uno empieza a lamentarse por todo lo que está pasando y eso empieza a provocar un ambiente donde uno no puede escuchar la voz de Dios. Y esto es lo importante. El lamento humano es diferente al lamento santo. Hay una gran diferencia que nosotros debemos distinguir y
Ahora, cuando tengas un tiempo, quiero que leas esto en el Salmo 3 y el Salmo 88 para comparar la diferencia entre un lamento del mundo y el lamento que es santo. En el Salmo 3 nosotros podemos ver cómo David se lamenta porque él está huyendo de su hijo Absalón, que lo está persiguiendo a él. Absalón se rebeló contra David y empezó a tomar el reino de David, y David empieza a huir de él, pero este lamento David lo usa para reenfocarse en la promesa de Dios, en quien Dios es. Ahora, en el Salmo 88 es otro de esos salmos de lamento que vemos. Ellos se enfocan en quejarse, en decir, ¿por qué a nosotros, Dios? ¿Por qué nosotros estamos sufriendo por esto? Y este lamento en el Salmo 88 son los hijos de Coré que se rebelaron contra Moisés, y por la rebeldía de ellos empezaron a quejarse, a lamentarse, a decir, pero nosotros somos los que estamos sufriendo, estamos pasando por esto. Entonces la diferencia entre el lamento santo es que el lamento santo te va a reenfocar en Dios, mientras el lamento del mundo te va a quitar tu enfoque y te va a empezar a quejarte y a culpar a Dios y a culpar a otros por la situación que tú estás. Todos están tratando de buscar quién es culpable por este virus que hemos estado pasando ahora. Pero quiero decirte que no se trata de quién es culpable. Se trata de que Dios nos va a dar soluciones, Dios nos va a dar antídotos, Dios nos va a dar formas de nosotros poder ser innovadores en este tiempo para poder vencer este virus. Y ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos en este tiempo. Ahora, ¿qué dices cuando pierdes tu trabajo? ¿Por qué a mí? O cuando... o puedes decir, en vez de decir, ¿por qué a mí? Puedes decir, Dios abrirá otra puerta y tengo que ir a buscar esa puerta para poder tocarla y abrirla, porque Dios va a abrir esa puerta. O a lo mejor tú vas a decir, pero ahora ¿qué voy a hacer? Estamos en toque de queda, no hay nada que hacer. Y tú puedes quedarte ahí sentado y lamentarte por todo lo que está pasando alrededor del mundo. O tú puedes decir, voy a buscar de Dios, o voy a ser más productivo, o voy a empezar a pedirle a Dios por ideas creativas, voy a empezar a pedirle a Dios que me hable en este momento que yo estoy pasando ahora. Ahora, ¿qué debes de hacer en tiempos de crisis para poder escuchar la voz de Dios? Número uno, tienes que quitar a un lado, remover todo lamento de tu vida. Si vas a lamentarte por algo, lamentate de una forma santa, donde tú clamas a Dios, donde tú dices, Señor, no es fácil lo que estoy pasando, pero yo sé que tú eres mi proveedor. No es fácil lo que estamos pasando como una nación, pero yo sé que en tus manos está esta nación y voy a creerte que tú vas a traer soluciones, y voy a orar por mi presidente, voy a orar por mi familia, voy a orar por los oficiales de gobierno para que puedan tener la sabiduría. Es dos diferentes tipos de lamentos que tú puedes tener. Ahora, ¿qué debo hacer en tiempos de crisis para poder escuchar la voz de Dios? Número uno, tienes que guardar tu paz. En Juan 14:27 Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que tú y yo tenemos no es como el mundo la da. El mundo da una paz que dice tiene que haber tranquilidad, no pueden haber problemas en tu vida. Si verdaderamente tú eres una persona buena, no tiene que haber ningún problema en tu vida. Pero la paz que Jesucristo nos da es una paz que ha vencido al mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que tienes que guardar tu paz, y esa paz es basado en tu identidad como hijo y hija de Dios. ¿Cómo guardamos la paz? Y esto es muy importante. En el versículo anterior del capítulo 14 de Juan, versículo 27, en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo vas a guardar tu paz? Tienes que oír la voz del Espíritu Santo, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, tienes que dejar que el Espíritu Santo te consuele, te enseñe y te recuerde de todo lo que Dios ha prometido. Amén. Ahora, número 2, tienes que guardar tu boca. En Lucas capítulo 6, versículo 43 dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón.
¿Qué es lo que estás confesando en este tiempo? ¿Qué es lo que estás diciendo en este tiempo? ¿Estás confesando la promesa de Dios? ¿Estás confesando lo que Dios ha declarado en su palabra? Porque del fruto de tu corazón, todo lo que se produzca alrededor de ti va a ser a través de las palabras que estás confesando a través de la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a ignorar la sabiduría que nuestros gobiernos nos están dando. Hay una razón por la cual nosotros nos sometemos al consejo que ellos nos han dado, y es porque nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo, y lo que el gobierno nos está pidiendo hacer nosotros es amar a nuestro prójimo, y a través de quedarnos en casa nosotros estamos protegiendo a nuestro prójimo, especialmente aquellos mayores de edad que están a alto riesgo, personas que están en alto riesgo. El tú quedarte en casa no es porque te están diciendo no prediques, no evangelices, no hagas esto, no hagas lo otro, no, es porque ellos te están diciendo ama a tu prójimo. Y en este momento todos estamos amando a nuestro prójimo a través de tener cuidado y a través de nosotros protegerlos a ellos. Y número 3, tienes que guardar tu mente. 1 Corintios 2:14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo, y por lo tanto nosotros podemos evaluar y podemos recibir sabiduría sobrenatural para poder hacer cosas que van más allá de lo que el humano ha pedido que hagamos, y es orar, interceder, creerle a Dios por sus promesas en esta temporada de crisis. Ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Dios en tiempos de crisis? Tienes que quitar todo lamento, tienes que guardar tu paz, tienes que guardar tu boca y tienes que guardar tu mente. Es importante que nosotros tomemos estas cosas y empecemos a practicarlas en este tiempo. Estamos prácticamente aquí en los Estados Unidos entrando a otro mes donde el gobierno nos ha pedido que no podamos, que no salgamos, que no hagamos ciertas cosas, y la gente para este tiempo ya va a empezar a desesperarse, va a empezar a lamentarse, pero verdaderamente nosotros como iglesia tenemos que ser la luz en este tiempo. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando tú puedes escuchar la voz de Dios? Quiero darte dos ejemplos, Elías y Eliseo. Ellos vivieron tiempos de crisis. Fueron profetas que fueron guiados por Dios y fueron profetas que escucharon la voz de Dios. Hay tres cosas que suceden cuando tú puedes escuchar la voz de Dios en tiempos de crisis. Número 1, tú puedes ser alimentado. En Primera de Reyes 17, versículo 1 al 7, nosotros podemos ver cómo Elías fue proveído comida en tiempo de crisis. Él había declarado que venía una sequía y Dios empezó a enviarle comida a él para que él pudiera ser sostenido en ese tiempo de crisis. Así que cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios va a proveer por las necesidades tuyas en tiempo de crisis. Número 2, eres guiado por él. En Primera de Reyes 17, 8 al 24 podemos ver cómo el manantial donde Elías estaba tomando agua se secó porque él había declarado que había una sequía. Y entonces Dios lo guió a él a irse a una viuda donde ella le proveyó comida a él. Pero en ese momento no solamente le proveyó comida, le proveyó a un lugar donde él poder dormir, y a la misma vez en ese tiempo Dios lo usó a Elías para hacer milagros en medio de la vida de esa viuda. Y de ahí podemos ver que número 3, lo que Dios hace cuando tú puedes escuchar la voz de Él durante tiempos de crisis es que eres protegido. Y Eliseo fue uno de esos que vivió un momento de crisis en el cual Dios lo protegió a él. Eliseo le advertía al rey de Israel todos los movimientos que el rey de Aram estaba tomando para poder venir y atacar a Israel. Y en ese momento el rey de Aram vino y empezó a preguntar: ¿quién de ustedes me está traicionando que le dice al rey de Israel todo lo que estoy haciendo? Y entonces sus consejeros le dicen a él: no somos nosotros, es el profeta Eliseo que está en Israel, que él le dice todo
al rey de Israel. Y entonces, ¿qué hace el rey de Aram? Él envía un ejército a buscarlo a Eliseo. Y dice que cuando lo encontraron, lo rodearon a él. Y dice lo siguiente en 2 de Reyes 6, 15 al 17. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué hacemos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es importante en este tiempo que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios en este momento de crisis que el mundo está pasando. Nosotros no estamos en esperanza, nosotros no estamos en una promesa, nosotros somos más que vencedores, más que victoriosos, nosotros tenemos la sangre de Jesucristo y en este momento quiero animarte a que remuevas todo lamento que ha habido en tu vida, cualquier queja, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que a lo mejor te ha hecho decaer, en este momento remuévelo y dile a Dios, háblame. Quiero escuchar tu voz porque yo sé que tú tienes una promesa en la cual va a traer alimento, va a traer protección y va a traer dirección a mi vida. Así que quiero darte esta palabra en este día, espero que sea de bendición. Y Padre, yo declaro ahora mismo que cada persona que escucha esta palabra y ve esta palabra, que son guiados por ti, que son personas, Padre, que son protegidas y son sostenidas por tu palabra, Señor, en este momento de crisis. Así que en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.